Bueno, buenas noches, ¿me escuchan? Listo. Bueno, estaba esperando que ingresaran todos, todavía faltan algunos, pero vamos a iniciar. De todas maneras, ya esta sí la estoy grabando. Esta clase sí la estoy grabando. Entonces, vamos a comenzar con unos conceptos, primeramente para tener más claro lo que es la base de datos. Entonces, lo primero es los conceptos básicos de base de datos. ¿Qué es una base de datos? Es una colección de datos relacionados. Los datos van conectados unos con otros. Cuando a uno lo llaman para que diseñe una base de datos, a uno le dan los datos desordenados. Yo llego a un negocio y me dicen, bueno, yo tengo unos clientes, yo tengo unos proveedores, yo tengo unos productos. ¿Y qué nos toca a nosotros? Recoger toda la información, organizarla y relacionarla. Esa es la parte que nos toca. Entonces, para organizar una base de datos, tenemos que conocer qué compone una base de datos. Entonces, una base de datos está compuesta por tablas, registros y campos. Un campo es la unidad más mínima de una base de datos. Está compuesto por un nombre y un tipo de datos. El registro ya es una unión de campos que representan una fila en una tabla. Aquí dice, también llamado fila. Eso es lo que es un registro. Representa toda la fila de una tabla. Y la tabla contiene los registros y tiene los campos. Pronto los conceptos uno los ve así, pero puede que no entienda del todo. Pero ya cuando llegamos a una tabla, para comprenderlo mejor, porque es bueno saber los conceptos para no enredarse. Entonces, ¿qué es un campo? Por ejemplo, en este caso, un campo es una matrícula. Nombre, teléfono y edad son campos. Campo matrícula, campo nombre, campo teléfono y campo edad. En este caso, matrícula tiene un tipo de dato que puede ser numérico. Nombre puede ser texto. Teléfono también es número y edad es número. Registro viene siendo toda la fila. En el caso de este sería 1, Juan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19. Y el registro número 2, toda la fila donde está Regina y donde está Daniel. Y la tabla es la que compone toda esta agrupación. Eso es una tabla. Para que estos datos básicos son los necesarios para uno comprender lo que es una base de datos. Hasta ahí vamos bien. Digan ok. ¿O sí? ¿Estamos entendiendo? ¿Qué me dice Mauricio? Edwin, Jean, Ricardo. Bien, gracias. Hasta ahí vamos bien. Acabo de llegar ahí, acabo de arrancar ahí. Listo. Voy a hacer un pequeño recorder. Estamos hablando de lo que es la base de datos. Y que la base de datos está compuesta por campos, registros y tablas. En este caso, un campo viene siendo matrícula. Campo matrícula, campo nombre, campo teléfono y campo edad. Un registro es toda la fila de la tabla. En este caso sería 1, Juan y 1, 2, 3. Y el 19 sería la fila o el registro de la tabla. Y la tabla es el conjunto de campos y registros. Hasta ahí vamos. Espero que quede claro. Porque de pronto yo menciono el campo edad.
Entonces, si no conoces el concepto, no sabes para dónde vas. La última es O busca el que registro más tal, que- tampoco sabes. De pronto conocemos más el concepto de tabla, pero de pronto de registro, de campo, de pronto no lo conocemos bien. Entonces, que quede claro estas tres partes que componen a la base de datos. La base de datos está compuesta por tablas, muchas tablas las que uno quiera definir, y está compuesta por registros y campos. Eso es lo que compone una tabla. Entonces acá tenemos otro ejemplo de otra tabla en una base de datos. Tenemos, en este caso podríamos llamar matrícula a la primera tabla y la segunda sería como las materias que se compone por los campos, los registros y la tabla en sí. Y estos grupos, el grupo de tablas se llama base de datos. Que quede hasta ahí claro esa parte. Entonces ahora sí, vuelvo a preguntar. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, perfecto. Por mí está bien. Sí, dice Ricardo, sí, Alex. Okay. Yo les había dicho que instalaran OneServer o SAN o cualquiera que pudiera tener MySQL. En este caso yo estoy en PHP mi admin de SAN. Para entrar ahí, después que ya usted instaló el SAN, uno digita este nombre, esta IP 127.001 PHP mi admin y lo va a llevar directamente al administrador de base de datos. Que esto lo que hace es hacernos la gestión entre nosotros y la base de datos. Porque normalmente MySQL se usan comandos, pero ya con este administrador nos ahorra mucho trabajo. Porque si lo podemos escribir, si podemos evitar escribir los comandos y ir directo, es mejor. Si no tienen en este momento esto, pues lo pueden ir haciendo después. Yo les explico. Acá me dice que el servidor está en la IP 127.001. Dice que la base de datos se llama Mariana DB. ¿Están viendo? ¿Quiénes están viendo en este momento? Ah, ya, ok, sí, sí. Se me había olvidado compartir la otra pantalla. Un momento. Ahora sí la ven. Ahora sí. Sí se ve. Ok. Bueno. Sí, Aquí ya se ve bien. vemos acá la dirección donde tienen que entrar en el navegador para entrar a PHP admin si ya tienen el SAN instalado. Solo tienen que escribir 127.001 PHP admin. La versión de la base de datos aquí en este lado, el lado derecho, dice la IP, el tipo de base de datos que se llama MarianaDB, que esa es la nueva versión de MySQL, porque ellos se dividieron, eran una empresa y se dividieron y cada uno cogió por su camino y acá nosotros nos brindaron fue MarianaDB. También nos muestra que tenemos un servidor Apache, que sin Apache no funciona nada, y con PHP. Eso no nos interesa en estos momentos, pero tienen que estar las tres cosas para que funcione. MySQL dice aquí que es la versión 5.012. Eso sí hay que tenerlo en cuenta. Porque... un momento.
Bueno, continuamos. Para crear la base de datos nos vamos aquí a esta pestaña que dice base de datos. Nos pregunta el nombre de la base de datos y el tipo de, digamos que la configuración de la fuente que va a utilizar, por las palabras. Normalmente el UTF-8 es el que se utiliza. Esto es para manejo de las tildes y eso, otras cosas, pero normalmente siempre que crea una base de datos la va a crear con este cotejamiento. Acá ya encontré el nombre. Cotejamiento UTF-8 general CI. Acá colocamos el nombre de la base de datos. En este caso, colegio. En este caso, que vamos a hacer la prueba de lo que teníamos en el PowerPoint. Le damos crear base de datos. Después que creo la base de datos, me pregunta el nombre de la tabla. Si me voy a la presentación que teníamos, vemos que tenemos, ¿quién me dice cuántos campos tiene la tabla, la primera tabla? 4. 4 campos, correcto. Entonces, vamos a crear esa tabla. Vamos a suponer que la tabla se llama matrícula, con estos 4 campos. Entonces, vamos a crear esa tabla que se llama matrícula. ¿Con cuántas columnas? 4, dice ahí. Pero siempre que uno crea una tabla tiene que tener un ID, un número de identificación, o sea, un número que no se repite. Por eso voy a poner 5, porque tienen que ser 5. Para colocar ese campo que es el número único que va a utilizar. Siempre que se crea una tabla tiene que tener un número único. Vamos a ponerle aquí matrícula número, por ejemplo. ¿De qué tipo? Entero. ¿Qué más datos pregunta aquí? El tamaño. En este caso, como es un entero, no tiene tamaño. Él lo define automáticamente. Cotejamiento ya lo dimos allá. Lo único que nos interesa aquí es que sea único. Único. Y en este caso, si yo quiero que ese número se incremente solo, que yo no tenga que estar consultando la tabla para traer el último ID, yo le digo aquí autoincremental. Esta columna significa autoincremental. El siguiente campo, que fue ese número matrícula, el siguiente campo es el nombre. ¿De qué tipo? Varchar. Acá en MySQL se utiliza varchar para definir los campos de tipo string, o sea, de tipo text, y el tamaño. Como estamos hablando del nombre completo de un estudiante, más o menos debe estar como en 50. Pero si de pronto hay un nombre mucho más largo, uno puede luego cambiar ese tamaño. Después viene el teléfono. Igual también, si lo colocamos entero, ¿qué problema vamos a tener con eso? Algunas veces, en algunos países tienen que colocar el indicativo y va entre paréntesis o lleva el signo más. Entonces es preferible a veces colocarlo de varchar para que permita también colocar varios números de teléfono. Vamos a ponerle 25. Y viene la edad. Ese sí es de tipo entero. Acá la columna que dice null, lo que le trato de decir es si ese campo puede quedar vacío o no. Si yo activo acá y le digo nulo, él lo acepta como nulo. O le puedo decir que no lo acepte como nulo. Le puedo decir, mire, yo valide que el campo no quede nulo. Entonces ya él me va a restringir ese dato. Pero normalmente uno lo deja así
porque algunas veces hay datos que no se tienen, pero que debe aceptarlo. Entonces, que matrícula es el número de matrícula, ok. Después que yo tengo la información de los campos y sus tipos de datos, le doy guardar. Ya me aparece la matrícula. Ya me cargó la estructura de esa tabla, pero si me voy directo a matrícula, a la base de datos, me va a mostrar que la tabla se llama matrícula. Si yo le doy clic en la tabla, me va a mostrar los campos que tiene esa tabla, aquí en estructura. Matrícula número tal, tiene una llavecita que me está diciendo que esa es única, es la llave primaria. Nombre, teléfono y edad. Yo les dejé un video y les voy a dejar como 4 videos de donde detalla los conceptos claros de lo que es la base de datos, porque es bueno tenerlos claros. Porque de pronto yo le digo, esta es la llave primaria, pero ¿qué es una llave? Cuando yo coloco un campo como llave primaria, quiere decir que no me va a aceptar ingresar 2 datos con el mismo ID. Si le doy en la pestaña insertar y le digo aquí, a pesar de que ya yo lo puse autoincremental, no tengo que colocar el número de la matrícula, él lo toma solo. Voy a poner aquí un número, la edad, poner aquí otro nombre. Y si le doy aquí en continuar, me graba apenas en la sección donde estoy. Pero si le doy continuar acá en la parte inferior, ya me guarda los 2 registros. Aquí me dice, se insertaron 2 filas, o sea, 2 registros. Aquí está la instrucción SQL que se usó para insertar esos datos en la base de datos. PHP admin lo que me permite es que yo pueda gestionar la base de datos sin tirar ese código, porque si no hubiera tenido esto, que lo puedo hacer manualmente también, me hubiera tocado hacer esto que ya lo hemos visto en el software. Inserinto, matrícula, los nombres de los campos de la base de datos y los valores que le voy a ingresar. Ahora, si le doy a examinar, me muestra los datos que tiene la base de datos. ¿Cuántos registros tiene? Escríbalo en el chat para que no se... Pero quiero que todos escriban. 1, 2. Solo 2. Todavía faltan. Somos 9. ¿Y cuántos campos tiene esa tabla? Ok. Creo que ahí quedó claro, ¿no? Listo. Si yo quiero crear otra tabla, ¿qué hago? Me voy a colegio, si sé cómo se llama la base de datos, o me voy acá arriba, donde dice base de datos, 2 puntos, colegio, el nombre de mi base de datos. Y le doy aquí, donde dice, aquí en este cuadro de abajo dice crear tabla. Y creamos la segunda tabla. En este caso, se llama materia. Vamos a llamarla materias. Materia. Materia tiene... ¿Cuántos campos tendría materia? Pensándolo, todos estudiamos, ¿no? ¿Cuál sería el primero? El número de la materia, el ID de la materia, por ejemplo, porque siempre tiene que tener un campo único. Eso. ¿Qué le sigue? El nombre de la materia. ¿Y cuál faltaría? Materia, maestro, ok.
A lo que viene corriendo. Listo. Ahora vamos a ver una cosa. Entonces sería ID, materia, maestro y horario. Ok. Vamos a suponer lo que dice Edwin. Dice 4. ID, materia, que sería único. Le damos continuar. Y autoincremental. Luego vendría materia, que sería el nombre de la materia. Vamos a ponerle completo. A veces es bueno colocar los nombres completos para tenerlo más claro. Varchar. ¿Cómo definimos un tamaño? Pues uno lo calcula. Si tenemos una lista de materias, pues contamos la que esté la que tenga más letras. ¿Qué más? Sería el maestro, como dice, vamos a hacer unas correcciones luego. Y horario. Marchar, el nombre sería como de 45. El horario puede ser un marchar de 15 o no sé específicamente horario. Bueno, listo. Ahora me saco un... Bueno, materia. Listo, ya yo tengo mis datos en materia. Ahora tenemos un problema. ¿Cómo sé yo qué alumnos tienen, estudian en una determinada materia? O sea, ¿qué alumnos ven qué materia? ¿Cómo sé yo eso? Y es ahí donde comienza el asunto de la base de datos. La tabla alumnos viene siendo como la tabla materia, matrícula que tenemos acá. Porque acá tenemos los alumnos. Esos son los alumnos, solo que se llama matrícula. Ahora, vamos a hablar de un concepto para entrar ahí, pero yo les voy a dejar los videos para que se los vean y aclaren estos conceptos. Los vamos a pasar rápido eh, para no tardarnos tanto. Voy a compartir un momentico. Acá tenemos la tabla matrícula. Resulta que si yo quiero que tal alumno, voy a copiar esta tabla. Vamos a pegarla aquí. Y acá entonces ponemos materia. Materia. Maestro. ¿Qué más podría ser? Horario y paralelos. Horario. Y cuando dice horario, ¿a qué te refieres exactamente? A la hora que le toca la materia. Ah, la hora. Ok. Sí. Y La hora. paralelo sería, por ejemplo, el paralelo o el curso A, el curso B. El curso, exactamente. Curso en que está el alumno. Podemos poner, acá lo llamo yo grado y el grupo. Listo, vamos a completar esto aquí. Entonces, vamos a suponer que aquí el señor Juan, matemáticas, tiene matemáticas. Tiene el maestro Juan, vamos a suponer que le toca la primera hora y está en
El grado 601. Entonces, No, 734. ok, vamos a ponerle aquí así como el señor dice. Ahora vamos a que también el señor Juan más abajo, resulta que él es de la matrícula 1, el mismo señor Juan, pero acá ve español. Español. El maestro es Julián algo. A las 8:50, por ejemplo. Y si nosotros colocamos todas las materias, ¿qué estamos viendo en esta tabla? Si seguimos metiendo todas las materias que da Juan y todas las materias que da Regina y todas las materias que da Daniel, hay datos que repetidos, ¿cierto? Hay En la datos matrícula. repetidos. En toda esta tabla que tenemos acá. Y la idea de la base de datos es, hay un concepto que se llama normalizar. ¿Qué es normalizar? Dividir la tabla de tal manera, los datos de tal manera que se evite estar repitiendo para no tener problemas más adelante. Vamos a suponer que yo tengo esa tabla así en la base de datos. Y después me dicen, no, vea, lo que pasa es que el maestro ya no se llama, cambiamos al maestro de español, se llama Julián, y tenemos como 1000 alumnos. ¿Cómo cambiaría usted el nombre? ¿Mm? Tendría que cambiarle el nombre a los 1000 registros, suponiendo que 1000 estudiantes estudiaran con ese docente. O ya no está en el grado 601, sino que se pasó para el grado séptimo. Entonces nos toca ir y buscar todos los registros y cambiarlos. Entonces ahí es donde nace un concepto que se llama normalizar. ¿Qué es normalizar? Dividir los datos. Yo tengo unos datos que se repiten. ¿Cuál es? El nombre del estudiante, la materia, el maestro. ¿Cómo dividiríamos esto? Fácil. Yo Con tomo tablas. aquí esto, que son los datos del alumno. Lo paso para acá, ya lo tenemos acá. ¿Qué otro dato hace parte de la matrícula? El grado y el grupo también hace parte de la matrícula, porque eso hace parte del alumno en sí. Listo, entonces acá ya no, ya hago desaparecer estas columnas. Eliminarlas aquí. Y así ya me va quedando la base de datos. Pero todavía tengo un dato que se repite, el maestro. Entonces yo creo otra tablita por acá que se llame maestro. ¿Por qué? Porque el maestro también se está repitiendo en la materia. Entonces, yo creo una tabla que se llama materias o asignaturas con todas las asignaturas. Viendo aquí inglés, ¿qué más? Ciencias, español. Resulta que en este maestro, el señor maestro, Juan, Julián o como se llamen todos, él puede dictar matemática como también puede dictar español. Entonces, yo me llevo también al maestro para acá por otro lado, ¿qué se llamaría esa tabla? Maestros o docentes, y acá le pongo ID maestro. 1, 2, 3, 4. Juan, Alex, Mauricio, y así. Vamos a dejar horario para luego. Entonces, yo acá a materias o asignaturas les creo un ID asignatura, porque se llama la tabla asignatura. Y hago lo mismo, le asigno un identificador a cada uno. Vamos bien hasta ahí. Estamos
Eso se llama normalizar una base de datos, evitar que se repita. Ahora tenemos algo que se llama una tabla adicional que necesitamos donde se relacionen todo esto. Ahora, vamos a suponer que tengo una tabla que se llama carga académica. Acá la llamamos así. ¿Qué tiene carga académica? El ID de la carga académica. ¿Qué lleva? El ID del maestro. ¿Qué lleva? El ID de la asignatura. ¿Y qué lleva? El grado y el grupo. Esa sería la tabla. Pero vamos a ponerla acá para que se entienda. Para que comprendamos un poquito más el tema. Entonces, aquí tengo el consecutivo, que este no importa porque si no lo usamos. Vamos a suponer que el señor Juan, que está en el grado 601, está con el maestro Alex, ¿cierto? Y da español. Oye, yo me equivoqué. Este ID va acá. Listo. Siguiente. Resulta que el señor que está en 601 también ve inglés con el maestro Juan. Y vemos que ahí no hay datos repetidos. O sea, un número se puede repetir. No hay problema. El ID se puede repetir. Pero ya no estoy escribiendo el nombre. Suponiendo que un maestro se vaya. Bueno, el señor Alex ya se fue y lo va a reemplazar Juan. Yo cambio apenas el registro acá y ya automáticamente para todos los alumnos cambia. Porque como están vinculados acá por el grado y el grupo, automáticamente ya yo no tengo que modificar registro a registro, sino que con ese registro ya yo cambio todo en la base de datos. Entonces, quería como que comprendieran algo de lo que es normalizar una base de datos. ¿Por qué se relacionan los datos? Yo con un ID y con SQL lo vamos a hacer. ¿Cómo relaciono yo esta tabla que se llama carga académica? ¿Cómo la relaciono con esta de acá, con esta de acá y con la matrícula? Tenemos 1, 2, 3, 4 tablas. Entonces, ¿yo qué necesito de ustedes para la próxima clase? Primero que se vean los videos que yo les voy a dar. Son como 4 videos, pero son de 15 minutos. Son muy, muy cortos. Y que me diseñen estas 4 tablas. Estas 4 tablas. ¿Qué vamos a hacer en la próxima clase? Vamos a hacer consultas. Segundo, necesito, vayan anotando, 10 estudiantes en la tabla matrícula. Con las materias, también 10 materias, porque yo sé que normalmente un grado tiene hasta 15. Los maestros, 10 maestros también. Y que llenen también la carga académica. Que a cada grado más o menos, como son 10 estudiantes, no, vamos a poner más estudiantes, vamos a poner 20 estudiantes. Cada grado, pónganle 5 alumnos por grado. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, perfecto. Entonces, 5 tablas. La tabla matrícula o alumnos, si la quieren llamar alumnos. La tabla de los maestros, la tabla de las materias o asignaturas y la carga académica. Acá lo llamo carga académica, es donde yo relaciono qué da cada maestro y a qué grado y qué asignaturas da. Les voy a mostrar un ejemplo de cómo yo tengo una base de datos acá. Yo tengo bastantes. Así les muestro una.
Bueno, mire, esta es una base de datos que yo tengo aquí. ¿Cuántas tablas tiene? 43 tablas. Tiene una tabla que se llama alumnos. Vean, esta es la tabla alumnos. La estructura de la tabla alumnos. Tiene 14 campos. Este es un software que yo diseñé que todos estos son los datos del alumno. También tengo una tabla que se llama matrícula. Ahí sí está dividido la matrícula con el alumno. ¿Por qué la tengo dividida así? Porque cuando cambian de año, yo cargo el alumno en matrícula y ese alumno ya estaba registrado. Tengo dos docentes que serían los maestros, como estaban diciendo. Yo tengo docentes. Su correo, estos son todos los datos que tiene. La llavecita, que es el campo primario. Y así, o sea, una tabla puede tener infinitas tablas, o sea, no tiene, hasta ahora no conozco el límite de una tabla. Pero entonces para uno diseñar una base de datos así, tiene uno que tener claro lo que es la normalización, o sea, dividir los datos bien divididos, ponerle su ID para después poderlo relacionar. Que yo creo que si miramos en el software utilizamos SQL, pero para que lo tengan más claro cómo se relaciona, cuando comenzamos a relacionar, van a ver que les va a gustar dividir las tablas, porque es mucho más fácil, mucho más fácil. Mira que aquí tengo un ejemplo de las asignaturas. De este aquí tengo 25, o las materias asignaturas. Entonces, ustedes pueden inventar las que quieran, siempre hay bastante como de dónde mirar. Entonces, y esta tarea que les había dejado, me la envían al correo para yo revisar si sí siguieron lo que decía el manual. Pero ahí les muestro la pantalla. Se me olvidó mostrar la pantalla. Acá. Están mirando el formulario. Sí, sí, lo estamos viendo. Bueno, esta era la tarea, pero como yo necesito revisar si sí la hicieron correctamente, porque si ustedes miran el PDF pide cambiar ciertas propiedades de lo que estaba en la página 68. Había que diseñar formulario con ciertas características, ciertos cambios en ciertas propiedades de los controles. Entonces usted comprime ese archivito y me lo manda al correo, que yo lo voy a revisar, le voy a decir, bueno, te faltó esto y corrige esto. Y tengan estética, por favor. Estética es que quede organizado, que no hay un control por allá y otro por allá, por otro lado, que quede bien organizado. Al final, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer un ejemplo donde conectamos Visual Basic con MySQL y cómo hacemos consultas de aquí a allá. Y no sé si llegamos, vamos a ver hasta dónde llegamos porque la potencia que tiene en MySQL es grande, porque te permite crear algo que se llama procedimientos. Yo acá les estoy mostrando unos procedimientos. ¿Qué es un procedimiento? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de cómo lo estoy haciendo ya en este software de notas. El docente ingresa una nota y esa nota se procesa, la procesa la base de datos solita. Tú le dices a MySQL que de la siguiente manera, MySQL, cuando recibas una nota, súmala, divídela y guárdala en la tabla tal. Entonces, te hace todo el proceso y no tienes que hacerlo en Visual. Te evita hacer una cantidad de cosas porque los hace automático. A mí me tocaba hacer un proceso largo porque acaba de ese colegio, toma notas de exámenes finales, de una plataforma, más las 3 notas que tomó el docente, entonces tenía que sumar esa y sacar ciertos porcentajes para tener la nota final. Inge, cambié la pantalla. La pantalla, ok, ya. No les dé pena preguntar. Acá, estoy acá al lado izquierdo donde dice procedimientos, aquí en este lado, se llaman procedimientos almacenados. Es como si programar, que era lo que les estaba explicando. Yo le digo al programa, cuando ingresen una nota,
súmala, divídela y guárdala en otra tabla. Yo tengo una tabla aquí que se llama nota final. Esta nota final yo no la ingreso, ni yo la proceso desde el software. Eso lo hace solo en MySQL. Cuando ingresan la nota en otra tabla. Él la procesa y la guarda acá. Entonces nosotros lo que les voy a tratar de explicar es cómo llegamos hasta allá, para que a ustedes se les haga más fácil ciertos procesos. Por ejemplo, en el caso del software, el Cardex, ustedes no necesitarían insertar datos en el Cardex porque eso se podía hacer automático. Y así el saldo del cliente también se podría hacer automático. Entonces, vamos a ir iniciando con esto. Entonces, lo primero es crear estas tablas. Repito lo que deben crear, ¿verdad? Voy a volver, les voy a pasar por allá por el Telegram, la pantalla de lo que tienen que hacer. Pueden crear más campos. Eso no está limitado a que tiene que ser como yo lo tengo acá. Pueden crear más campos. Entre más definen, mejor. Recuerden, 20 alumnos. Voy a escribir 20 alumnos y 10 registros en las demás tablas. ¿Queda claro? Sí, perfecto, perfecto. Entonces, que no se les olvide cómo entrar. Ustedes tienen claro, ya tienen en MySQL instalado. Sí, ya. Ok. Yo ya lo tengo. Bueno, yo para la próxima clase, que yo les digo cuándo, les voy a pasar el diseño de una base de datos y a ustedes les va a tocar diseñarla. Les voy a mostrar algo para que se emocionen. Para que se emocionen, porque digamos que siempre hay herramientas que le ayudan a uno al diseño de la base de datos. Y que es muy bueno usarla para uno ir viendo cómo se conecta una con la otra, una tabla con la otra. Ya. Ok. Ah, ya voy, ya voy. Bueno, miren, aquí estoy yo mostrándoles en diseño una base de datos. Se ve muy bonito. Sí. Este es de la tabla de las notas que estaba allá. Entonces, este software se llama MySQL Workbench. Eso lo pueden descargar gratis. Funciona con la misma base de datos. Lo que hagan acá se guarda allá también en la misma base que ustedes hayan creado allá. Ustedes lo que les permite es diseñar y relacionar una tabla con la otra para que tengan más claro dónde va una cosa con la otra. Entonces, después que me muestren que diseñaron la tabla, la vamos a relacionar acá para que vayan aprendiendo a manejar el Word, que es fácil, muy fácil. Entonces, espero que en la próxima clase me tengan la tarea y no se les olvide enviarme el formulario, que lo voy a revisar. ¿Entendido? Sí, señor. No hay Bueno, problema. entonces nos vemos en la próxima clase. Yo les estoy anunciando con tiempo. Gracias. Bueno, pues feliz noche. Lo mismo, ingeniero, que descanse. Igualmente. Chao a todos.